Buenos días, ahí sí, ¿se escucha? ¿Me escuchan ahí al frente el chat? Hoy día no va a estar Sebastián Flores Muga, está en un viaje express que se tuvo que eh, ir ahí a la gran comuna de Talca. Dijo que iba a hacer un review de completos, que lo iba a venir a contar a turno AM. Pero nosotros aún estamos todavía en modo elecciones. Ayer me junté con unos amigos en la noche y el tema era elecciones, elecciones, de fútbol nada, de los temas de conversación típicos nada, elecciones. Seguimos en eso y tenemos un invitado, lo presento inmediatamente, Sebastián Madrid. Él es investigador de la Fundación Nodo 21, doctor en Sociología de la Universidad de Sydney, en Australia, y docente en la Universidad Albert Hurtado, la Universidad Diego Portales. ¿Alguna más? No sé si me escapa alguna. Ahí, Sebastián, todo bien. bienvenido. Hola, Pablo. Muchas gracias por la Camilo, invitación. Pablo. Camilo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Oye, Sebastián, mira, nosotros queríamos conversar un poco de los resultados en general, pero tú me comentabas justo antes aquí de entrar que están preparando un nuevo estudio ya en la etapa final sobre un fenómeno que se dio, yo diría, en varios niveles en esta elección, que es el nuevo votante, ¿cierto? El votante que se suma a estos procesos electorales con el voto obligatorio. Y que yo digo que se suman hartos niveles porque también vimos vocales de mesa nuevos, personas que por primera vez, digamos, se enfrentaban a esta tarea. Tuve una amiga que le tocó ser vocal de mesa, terminó a las 4 de la mañana. Tuvimos acá a uno, parte de nuestro equipo que también le tocó ser vocal de mesa y lo tuvo ahí bien complicado el fin de semana. Pero no sé, ¿qué podemos adelantar de este estudio que están preparando desde la Fundación? Bueno, nosotros estamos terminando un estudio que está apoyado por la Fundación Heinrich Böll, que se enfoca en este fenómeno que estabas hablando tú, que con la promulgación de la ley que hace obligatorio el voto, ingresan al padrón de cierta manera entre 3 y 5 millones de nuevos votantes. Y nosotros quisimos, o sea, personas que no votaban regularmente o que con el voto voluntario podían o no votar. Entonces nosotros dentro de ese grupo, de ese segmento, nos enfocamos en los sectores populares. Los Perfecto. estudios previos mostraban que existe un sesgo de clase, por decirlo de alguna forma, en la participación electoral, donde los grupos socioeconómicos más bajos, los sectores populares, tienen una menor vinculación con la participación electoral. Entonces quisimos indagar a través de metodologías cualitativas, particularmente grupos focales y procesamiento de bases de datos públicas, cómo era la vinculación política de estos nuevos votantes de sectores populares. ¿Y qué descubrieron? ¿Cómo es la vinculación política de estos nuevos sectores? Mira, una de las principales conclusiones es que la vinculación de estos sectores con la política es bastante pragmática. Es pragmática en el sentido de que para ellos la política, según los resultados de las conversaciones en estos 8 grupos focales con hombres y mujeres entre 18 y 45 años, la política no es algo deliberativo, sino que es algo de resolución de problemas, Perfecto. de la vida cotidiana. Es una vida cotidiana en los sectores populares que siempre ha sido difícil, pero luego de la pandemia, luego de la crisis económica, es más difícil aún. Ven una imagen de país que está en declive, donde perciben un desorden generalizado que va más allá del tema de seguridad. En términos económicos, la plata falta, es una frase recurrente. A pesar del aumento del salario mínimo, todas las cosas subieron, el empleo es precario, los datos muestran cómo ha ido aumentando la informalidad. Entonces, en este contexto, ven que la política está totalmente alejada de su vida cotidiana. Ven peleas, es una política de show, mediática, donde en el fondo ven una brecha entre lo que ellos denominan la esfera, que son todas estas personas poderosas, donde meten a todos los y las políticas en un mismo saco sin ninguna diferencia programática. Y ahí Son todos lo mismo, digamos, es la típica frase. son todos lo mismo, y ahí hay una responsabilización en particular al gobierno, al poder ejecutivo. De turno le toca a este gobierno porque es el que está Claro. gobernando, pero podría ser de otro signo político, que no resuelve problemas,
de su vida cotidiana. Son también, en este pragmatismo, no son extremistas. Y yo creo que las elecciones, los resultados de las elecciones pasadas nos muestran eso, que no sean extremistas, es decir, que no se vinculan con, porque ven que los extremos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, son proyectos que podrían ser para ellos un salto al vacío, que les hagan dudar o debiliten lo que ellos han ganado, porque estas personas, después de las transformaciones que ha generado las políticas neoliberales, que más allá de un modelo económico, se ha transformado en algo que también llega a la esfera cultural de las personas, de la vida cotidiana, estos sectores han aprendido a navegar en este modelo. Entonces, una de las frases que nosotros hemos ido acuñando en el equipo del estudio, esto lo conforman más personas, que es ganar sin perder. Cómo ese cambio deseado, porque en la sociedad chilena sigue existiendo amplios deseos de cambios profundos, no pequeños, profundos, porque ven las desigualdades, el tema de la desigualdad es un tema que sigue permeando a la sociedad y sobre todo a los sectores populares. Y esta desigualdad interaccional del trato. Ven, por ejemplo, cuando yo te hablaba al principio del desorden, uno de los desórdenes es que la vida está más agresiva en la calle. Junto con delitos más violentos, la vida está agresiva en la calle. La gente le falta el respeto, los servicios públicos no los tratan con dignidad. Lo que está pasando en los colegios también, me imagino. La violencia en los colegios, y ahí hay todo un tema con la autoridad. Cómo se ejerce la autoridad para ordenar este desorden que ha pasado, porque nosotros, cuando uno ve los últimos 10, 20 años de Chile, han habido transformaciones profundas también, pero que se han acelerado en los últimos 5 años. Tuvimos el estallido social, luego la pandemia, una crisis económica, un proceso constituyente que nos dejó más o menos donde mismo. Entonces, es un sector de los nuevos votantes que es bastante pragmático. Y como decía, los resultados electorales de las últimas elecciones muestran aquello. Es bien interesante. Quiero profundizar en varias aristas, en distintos aspectos, sobre todo vinculados a esta elección. Pero me recordó esto que tú explicabas recién a, a- a lo que fue, por ejemplo, la campaña de Claudio Rego, esta idea como de gobernar es hacer, el hecho de resolver problemas. En el fondo, el gobernador, la figura a la cual él está aspirando, es justamente alguien que tiene que hacer cosas, tiene que resolver. Y es bien curioso porque si uno lo tira para atrás, habían ahí algunas crónicas, no recuerdo ahora el autor, pero que contaban en esta crónica política que Claudio Rego quedó muy marcado por ese hacer después de que Ricardo Lagos lo sacara del Ministerio de Vivienda. Le dijo: Claudio, usted es un gran político, usted hace todo bien, el problema es que usted no hace. Ese era como el concepto, usted no hace. Y de ahí en adelante como que el perfil de Claudio Rego se convirtió en alguien que como que hace, resuelve problemas. ¿Crees que este, la entrada en vigencia del voto obligatorio va a forzar un poco al político a justamente ser más pragmático en el sentido de aterrizar su política pública, dejar un poco de lado la deliberación y apuntar más a hagamos cosas o no necesariamente va a ser ese el resultado? Es una súper buena pregunta, y yo creo que hay que distinguir entre tipos de elecciones. La elección que tuvimos hace poco es una elección donde es local, Claro. que es muy distinta a una elección parlamentaria o presidencial, donde allá hay otros tipos de cosas. Pero sí, yo creo que en general el hacer es un tema que es muy valorado por la ciudadanía, más que el deliberar. Y ahí quería destacar al alcalde electo de Maipú, Tomás Bodanovich, Ya. primera mayoría nacional con más de 220.000 votos, donde ha tenido una gestión que ha sido sumamente bien evaluada, que ha estado en terreno permanentemente, que en la campaña anterior también él tiene una cercanía con la comuna. Son personas que en el fondo muchos de las personas que resultaron electas son personas que tienen un trabajo sistemático en las comunas, que es una cosa que también en los grupos focales salía mucho, dentro como de lo que se llama los drivers o qué cosa es lo que impulsa a alguien a votar por alguien, es que sea alguien que tenga,
al menos en los sectores populares de estos nuevos votantes, que tenga una imbricación en el territorio que sea permanente. Hay totalmente una como rechazo a esa persona que apareció a último minuto en la campaña y se dar unas vueltecitas por la feria, hacer unas Claro. puertas y puertas. Entonces, efectivamente, el tema de una buena gestión, por una parte, de una imbricación territorial, y también quería destacar en el grueso, hay casos que cuando uno mira las elecciones nacionales, los resultados del fin de semana son distintos en el sentido de que son personas que sean de cierta manera transparentes, es decir, que no tengan problemas asociados con corrupción, con delitos sexuales, entre otros aspectos. Y uno puede ir viendo distintas candidaturas que ganaron y con algunos matices corresponde a eso. El hacer es súper importante y ha sido desde siempre. ¿Ah? O sea, al mismo, ya que tú sacaste a colación a Ricardo Lago cuando se mueve al Ministerio de Obras Públicas es cuando alcanza una mayor notoriedad nacional. El Ministerio de Obras Públicas es un hacer. La expresidenta Michelle Bachelet, cuando está arriba de ese tanque, en medio de Claro. las inundaciones, es el hacer, el resolver. ¿Por qué la cercanía? Porque finalmente para un sector popular que la vida es difícil, donde la plata falta, donde está 4 de cada 10 jefas de hogar son mujeres, muchas de ellas solas, que la política sea discutir, pelear, que tiene ese aspecto deliberativo, para ellos es una cosa que es bastante lejana. Entonces, la cercanía en lo cotidiano, en los temas de cuidado, hoy día es el Día Internacional de los Cuidados, es sumamente importante cómo generar redes de protección social, cómo generar... Hoy día tenemos una sensación en los sectores populares, en las mujeres y hombres que habitan esos territorios de precariedad, de inseguridad. Si me pasa algo, ¿qué tengo que hacer? Un bingo, una completada, un sistema de seguridad social que este gobierno ha ido tratando de robustecer, pero que sigue siendo precario. Entonces la gente tiene que generar un trabajo personal y con sus redes sociales para poder hacer frente a esta incertidumbre. Si me quedo sin trabajo, si alguien se enferma grave en mi familia. Entonces, la política, el clamor de estos nuevos votantes de sectores populares es que la política se transforme en un hacer para gestionar esta incertidumbre y ordenar este desorden que ven en la vida cotidiana actualmente. Te quiero hacer la pregunta por la representación, porque tuvimos dos fenómenos, diría yo, electorales que sobresalen en general del resto. Uno es el que ya mencionaste, el de Tomás Bodanovich, con una mayoría aplastante en Maipú, con el perfil que tú destacas, pero con una distinción, y aquí quiero hacer el paralelo con el segundo fenómeno que fue Matías Toledo en Puente Alto. Estamos hablando de dos comunas que son muy populosas, o sea, masivamente tal vez, con perfiles un poco distintos en el sentido de que Puente Alto, por ahí hay un problema de marginalidad mucho más grande, o sea, hay sectores excluidos, no lo digo como peyorativamente, sino como efectivamente, como de facto, están excluidos de las dinámicas sociales, hay un tema de construcción de ciudad ahí muy importante, versus Maipú que tiene un perfil, podríamos decirlo, tú me dirás, tú más experto en sociología, pero más clase media, ¿cierto? Tiene este perfil más, sí, siempre se ha hablado que Maipú es como aspiracional, tiene esta idea de los condominios, en fin, ahí podemos profundizar, aunque en general yo que conozco ambas comunas, en general son comunas muy variadas, tienen un poquito de todo, en fin. Pero te quería hacer la pregunta por la representación, porque en el fondo me da la impresión a mí que obedecen a perfiles muy distintos. Pienso yo, Matías Toledo, un joven de población, fundador de una coordinadora ligada a la música urbana, la coordinadora Chichigang, con un perfil que se nota muy arraigado en los problemas de la gente, en la organización social. Versus Tomás Bodanovich, que es distinto. Ayer, por ejemplo, Nico Copano hablaba, como que trataba de deslizar que existía algo así como una izquierda post-octubre en Tomás Bodanovich, en Maca Ripamonti, que son personas que no vienen necesariamente del movimiento estudiantil, son personas como que se crearon un poco en el cargo político y con mucha gestión, haciendo muchas cosas, y tenemos esta imagen, por ejemplo, muy icónica de Tomás Bodanovich y atrás los nuevos autos de seguridad, ¿cierto?, de Maipú, dando a entender que nosotros aquí estamos tratando de resolver el problema de la seguridad, que hoy día está posicionado como uno de los problemas más importantes en la encuesta. ¿Cómo se generan estos dos fenómenos que en la apariencia, en lo que uno puede apreciar, son muy diferentes entre sí?
los perfiles. Sí, de hecho, ese era el segundo ejemplo que te iba Matías Toledo. a dar de Matías Toledo, porque exactamente corresponde a un perfil de candidato distinto al de Tomás Bodanovich, pero con cosas comunes, ¿ah? O sea, una imbricación territorial eh, de más larga data, un trabajo con organizaciones sociales, que Tomás Bodanovich también lo venía haciendo desde antes de las elecciones del Claro. 2021, que es independiente, y en una comuna que es difícil porque también son dos elecciones distintas. Tomás Bodanovich era un incumbente, él ya estaba en la Claro. alcaldía, por lo tanto él mantuvo. En cambio, Matías Toledo lo que hizo es, terminó con 24 años de hegemonía, en cierta forma, de la derecha en Puente Alto. Entonces también es un liderazgo que comparte cosas comunes, pero que proviene de una fuente Distinta. distinta. Entonces son dos casos súper destacables que apuntan de cierta manera a esto que hablábamos de los resultados del estudio. Presencia territorial, gestión, uno desde el municipio, otro desde las organizaciones sociales, y transparencia, en el sentido de no estar involucrado en ningún tipo de caso que pudiese tener connotación con la justicia, de cierta Claro. manera. Claro. Ahí también hubo un intento de campaña, sobre todo de Codina, Carla Rubilar, de hacer esta ligación a música urbana, delincuencia, chichigán, ¿cierto? Toda esta, como se habla de la narcocultura, intentaron como llevarlo hacia ese lado. Fue una estrategia que no funcionó. ¿Eso a qué crees también que obedece en términos como de estrategia de campaña y también en este perfil como del nuevo votante, qué tan susceptible es a ese tipo de mensajes? Estamos hablando de la era de la fake news, del TikTok, de los mensajes en el fondo, que aquí en Santiago, por ejemplo, fue brutal. O sea, se saltó del celular a pegarlo en las paredes, lo que ocurría entre Iracy Hasler y Mario Desborde. ¿Por qué crees que no funcionó esa estrategia en particular? Hay distintos elementos que pueden explicar eso. El nuevo votante popular no es alguien que, por ejemplo, converse habitual. Nosotros lo hemos visto a través de estas encuestas, que converse habitualmente de política o Ya. que se informe habitualmente de política. De hecho, desconfía. Eh, Desconfía de todo lo que tiene que ver con la política independientemente de donde venga. Nosotros preguntábamos sobre redes sociales, por ejemplo. ¿Cuál es el uso de redes sociales para la información de la política? Y salí inmediatamente de ellos de manera espontánea y de todos los grupos, fake news. Está lleno de fake news. Y una cosa que nos llamó súper harto la atención, sobre todo en el grupo de más jóvenes, de 18 a 30 años, eran los referentes intergeneracionales para saber de política. La abuela, el tío, que tenían más experiencia. Entonces, como tenían más experiencia, le iban a preguntar a ellos. Y miraban TikTok y decían, no, sé que esta cuestión es mentira. Ahora, sabemos por otros estudios que también las personas mayores se informan de política más a través de TikTok. Y sabemos que el algoritmo de TikTok es uno de los más fuertes, entonces, que tiene una caja de resonancia mayor. Entonces ahí yo creo que hay que ver otros fenómenos, pero yo creo que no resultó porque en el fondo este amplio espectro de votantes, que son los que van a terminar decidiendo las próximas elecciones, y ahí tú apuntaste muy bien, con voto voluntario es una elección mucho más de nicho, es una elección donde yo tengo un votante cautivo y sé más o menos el tipo de mensaje. Hoy día yo no sé, porque no conocemos mucho del nuevo votante, cómo va a votar. Entonces, son apuestas las que hacen de, por ejemplo, estigmatizar a personas, y las personas son inteligentes en el Claro. fondo. Muchas veces la gente cree que sectores populares son menos, y esto lo voy a decir no porque lo piense yo, sino que porque de otros estudios también de la élite política piensan que no tienen capacidad de discernimiento. Pero es todo lo contrario. Los sectores populares tienen una agencia, tienen capacidad de discernimiento y tienen capacidad de discernir lo que es cierto y lo que no es verdadero. Entonces, asociar la narcocultura a un dirigente de organizaciones sociales que lo veo en el territorio, que no lo veo rodeado de narco, no va a resultar. Ujú. Antes de seguir, me gustaría hacerle una invitación a usted que nos está viendo en estos momentos, porque el Festival Fútbol Cine Tocopilla 2024 está aquí
y tú puedes ser el próximo gran cineasta con premios espectaculares. Hay 5 categorías que incluyen premios increíbles como un viaje a París para ver jugar a Tiane Endler y hasta $1.000.000 para el mejor cortometraje. Puedes participar con un corto grabado desde tu teléfono, cámara digital o cualquier dispositivo audiovisual. Es así de fácil, no importa si tu corto es de ficción, documental o animación. Lo importante es que te animes a contar tu historia. Sé parte de esta experiencia inolvidable, revísalo en www.futbolcine.cl y sube tu cortometraje antes del 9 de noviembre. No queda nada, menos una semana más o menos para participar. Además, un taller de inteligencia artificial que ya tuvimos la semana pasada en este estudio. El fútbol y el cine están más unidos que nunca en Tocopilla. Esta iniciativa es una iniciativa presentada por SQM Soluciones para el Desarrollo Humano y la Fundación de la Cámara Chilena de la Construcción. Quería volver a al tema de la representación, porque me acuerdo un documental que hizo ya, yo diría, 15 años, Oliver Stone, sobre un fenómeno que se dio particularmente en Latinoamérica con presidentes que, decía él, un gringo, ¿cierto? Cineasta, por primera vez teníamos presidentes en Latinoamérica que se parecían a sus pueblos. Y era un momento en donde estaba Chávez en Venezuela, estaba Evo Morales en Bolivia, que es un fenómeno en sí mismo, pensando que hubo un momento en Bolivia en que habían presidentes que no hablaban español, Cristina Fernández en Argentina, en Chile no recuerdo, creo que estaba Bachelet 1 cuando se estrenó ese documental. Eh, Hay algo ahí también en tener ahí arriba, en los puestos de poder, en los puestos que tienen capacidad de decisión, a alguien parecido, en el fondo, a quienes representan, es decir, porque lo vemos en Matías Toledo. Matías Toledo es Puente Altino, o sea, uno puede decir, representa, no sé si algo así como un estereotipo, pero como que hay ahí una ligazón versus una estrategia que ocupó la derecha con resultados múltiples de esto que se hablaba como del turista electoral. Una persona que no es de ahí, que va a la elección y le funcionó, no sé, le funcionó en Ñuñoa, le funcionó en Santiago, pero en Puente Alto no le funcionó. Y así podríamos empezar a hacer un desglose por comunas. ¿Hay algo de eso también en el análisis o crees que es una cuestión más bien secundaria a la hora del votante de tomar una decisión por quién votar? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en elecciones locales nuevamente es distinto que en elecciones parlamentarias o presidenciales. Solamente decir que estudios muestran que la élite política en general, si uno mira el Parlamento, incluso el Parlamento actual, una proporción sumamente importante, en torno al 60%, antes era peor, antes era 80%, viene de colegios particular pagados. No. Entonces, y eso se ha ido diversificando. En los 90 no solamente venían de colegios particular pagados, sino que se concentraban en la Cámara de Diputados en profesionales que provenían de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de leyes principalmente. Hoy es más diverso, pero seguimos teniendo una élite política que proviene de un cierto sector socioeconómico del país, como para partir. Después está el caso, yo creo que el más emblemático es Huechuraba, Claro. donde en una comuna popular gana el heredero de una de las más grandes fortunas de América Latina. Y ahí también, algo que también aparecía en los grupos focales, hay una idea no tan homogénea en estos nuevos votantes de sectores populares que, dada la vinculación que se hace de la derecha con el empresariado, podrían generar empleo, les podría ir bien. Hay como un efecto osmosis. Es una tesis que hay que ir a probar. Nosotros no indagamos en particular en eso, pero que en el fondo dice, oye, mira, este gallo le va bien, ¿cachai? Sabe cómo hacer negocio, claro, y por lo tanto me va a ir bien si a él le va bien. Que era un poco también lo que en estudios, por ejemplo, previo a la elección que condujo al segundo gobierno del expresidente Piñera, también había eso mismo. Oye, claro, no, Piñera es empresario, él sabe cómo hacerlo, va a haber empleo, entre otras. Se hablaba mucho en dictadura también de la tesis del chorreo, ¿cierto? O sea, si le va bien el de arriba, va a empezar a caer para abajo. Que es una tesis que fue bien de los 90, claro, en el fondo. Todo el mantenimiento que hizo la concertación del modelo económico se basaba en eso y se probó que eso no es tan así. Por eso las brechas, a pesar que el índice Gini muestra cierto grado de disminución, las desigualdades son evidentes.
Pero quiero volver, que una de las desigualdades que más molesta es la de trato y esta distancia que hay con la política, porque a pesar de que tuvimos, yo quería destacar una cosa, una alta participación electoral, es Sí, histórico, es la más grande. dado por estos 2 días, yo creo, y también por la obligatoriedad del voto, pero ese sesgo de clase se mantiene. Y quería mostrarlo con los nulos y blancos o los votos válidamente emitidos, los cuales aumentan a medida que la elección es más como desconocida. Los nulos y blancos son mayores en la elección de core, luego en la elección de concejales, luego menores en la elección de gobernadores y donde es menor en la elección de alcaldes. Pero cuando uno lo ve por comunas de la región metropolitana, se mantiene ese sesgo. Por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos. En Lo Espejo, los votos válidamente emitidos en esta elección fueron 68,73%. En cambio, en Vitacura, los votos válidamente emitidos fueron 87,81% en core. En Core. Entonces, claro, ahí tú decís, ¿qué es lo que pasa? Efecto papeleta, que teníamos unas papeletas gigantes, y yo decís que me da lata, llego y la doblo, la dejo en blanco, le echo una rayita, cualquier cosa, o que efectivamente esa elección no me representa. Pero esto se mantiene también, yo te decía que los de alcalde eran los que tenían menos Nulo y blanco. nulo y blanco. Los nulos, los válidamente emitidos en Lo Espejo, son 85,87%, mientras que en Vitacura son 92,35%. Entonces, son casi 8 puntos porcentuales, pero igual son hartos porcentajes de votos de gente que fue obligada y no se manifiesta. Entonces, también eso es un punto a mirar y que muestra esta distancia con la política institucional, porque eso también es importante. En los sectores populares hay una distancia con la política institucional, que tiene que ver con los partidos políticos, con el Congreso, con el gobierno, con la misma participación electoral. Pero eso no quiere decir que no estén interesados en asuntos públicos o que no quieran decir. De hecho, lo que tenemos hoy en día, tenemos un sector popular con agencia, que quiere tomar decisiones, que quiere ser consultado. La gente está media cansada que la inviten a, oye, vamos a hacer una consulta, pero no es vinculante. Entonces, la gente quiere y por eso le hace esta accountability al gobierno de turno y le exige cosas. Piensa hace 40 años atrás si el sector popular se iba a atrever a exigirle algo en una sociedad estratificada como la chilena, que viene de la hacienda, Claro. que viene de dictadores militares, entre otras cosas. Entonces, hay una agencia, hay un interés por lo público, por lo local, súper importante, que la política debiese ver. Y también en términos, la representación tiene bastantes elementos. Tiene la que decías tú, que es la representación descriptiva, que tiene que ver con cuánto las personas que nos gobiernan se parecen a mí en términos sociodemográficos, y tiene que ver también con las ideas, cuántas ideas son parecidas. Y lo voy a abordar de 2 formas. De las ideas, cuando tú ves el mapa de Santiago y la alcaldía, los sectores populares, salvo las comunas que podemos considerar populares, y el popular nosotros acá lo definimos como un popular mediero, que es en el fondo el 75% de la población que va de la cota baja de la clase media a la parte alta de los sectores populares, dejando las personas que viven en la pobreza, y la gran mayoría son del oficialismo, son de partidos de izquierda, tradicionalmente de donde vota el sector popular. Hay excepciones, como Huechuraba. Claro. En los lugares donde se perdió, por ejemplo, alguna, por Sí, ejemplo, Cerrillo, pues. Cerrillo, Cerro Navia, La Granja, son personas independientes, pero en La Granja es el exalcalde. Era Arriagada, Claro, que había Arriagada. sido alcalde, que era ex de la democracia cristiana. O sea, Independencia también, que tuvo ahí un fenómeno. Que también el Frente Amplio era una alcaldía que la tenía el Frente Amplio, pero que no que hayan pasado a la derecha. Claro. Huechuraba sería como el único, y este efecto que tenía a una de las grandes fortunas, y habría que ver el tema de cuál era la diferencia en las contribuciones y los presupuestos que tenían las distintas candidaturas. Entonces, porque eso sí afecta, efectivamente, por un efecto de alguna forma que no tiene que ver con lo de las redes sociales. Y por otro lado, quisiera también destacar que lamentablemente hoy en día tenemos 1% menos de alcaldesas mujeres, que es lo que tuvimos el año 2021. O sea, hay más de 100 comunas donde no se presentó ninguna mujer a la alcaldía. Y eso es un tema
que hay que ir mejorando, porque recordemos que las elecciones locales, a diferencia de las elecciones parlamentarias, no existe la ley de cuotas de entrada. Entonces son temas para ir revisando, para ir mejorando, porque la democracia se basa en la participación electoral dentro de otras cosas. Entonces, destacar estos sectores populares que sí tienen agencia, sí le interesa lo público, sí le interesan sus problemas, quieren opinar sobre eso, le hacen accountability, pero que no siempre tienen esa oportunidad. Ujú. Es bien interesante también el fenómeno de los independientes, como chapa, como marca, como rótulo, ¿cierto? Yo soy el candidato independiente y eso queda en general. Eso sumado también a un montón de problemas de la misma ley electoral que, por ejemplo, no te permiten que un candidato no ponga necesariamente el logo de su partido político en los afiches, en fin. Pero quería profundizar un poco en el rótulo del independiente. Me interesa saber si es un rótulo valorado, por un lado, por estos nuevos votantes, pero también pensándolo en que los independientes da para todo. Lo conversábamos recién, o sea, tenemos independiente a Matías Toledo, tenemos independiente a Cata San Martín en Las Condes, tenemos independientes que hace un año estaban militando en otros partidos. El caso de Cerrillo, por ejemplo, que formó parte del Partido de la Gente, y así sucesivamente podríamos empezar a enumerar, y que, por ejemplo, a nosotros nos complicaba, ayer nos tocó hacer un mapita de la región metropolitana para ver cómo quedó, digamos, con colores distribuidos. Y veíamos, bueno, ¿y el independiente qué color lo pintamos? Es que hay independiente centro-izquierda, oficialista. Está el caso de Arriagada, que uno podría decir casi que es como un independiente de centro, pasado la democracia cristiana, ahora totalmente desapegado de cualquiera de las dos coaliciones. ¿Cuánto pesa el rótulo independiente hoy en día, pensando que de hecho, según los datos oficiales del CERVEL, crecieron y de manera importante en esta elección que pasó hace ya 2 días? Sí, súper buena pregunta también. El Partido de los Independientes es el partido más grande de Chile, porque el que sacó más alcaldes. 110 alcaldes supuestamente son independientes. El problema es que no sabemos cuán independientes son, porque muchos de ellos, como tú decías, tienen una historia o fueron directamente apoyados por partidos que tienen una cierta visión ideológica. Y acá vuelvo con los resultados del estudio, que no son extremistas, lo que no quiere decir que sean de centro, y por lo tanto esta etiqueta del nuevo, de lo novedoso, del independiente, no está vinculado a esto ya, porque acuérdate, todos los políticos son todos iguales y por eso da un poco lo mismo. Mira lo que fue la convención cuando se permitió a los independientes en la convención de la elección del 2021, que también este cambio que hubo en la correlación de fuerza, también hay que mirarlo, que la elección del 2021 locales fueron en conjunto con las de los convencionales. Fue una misma elección donde se votó todo junto, con voto voluntario, donde votó menos de la mitad de la gente que votó ahora. Entonces sí, vende, es un driver ser independiente, pero el problema que tú tienes es que no sabes cuán independiente es. ¿Independiente de qué? Independiente de los partidos políticos. Todos de cierta forma tenemos alguna orientación política, milite o no milite en un partido político. Entonces se transforma en algo que en términos de marketing político puede ser atractivo, da más libertades, pero finalmente en términos políticos tú sabes que la gestión va a estar orientada a algo, porque no hay nada en política, en la acción pública, ni incluso una buena gestión, que no tenga una orientación política, porque tú siempre te vas a enfrentar a un conjunto de decisiones y vas a tener que optar dentro de esas alternativas cómo vas a poder optar. Entonces, si bien te puede ayudar para llegar, después puede confundir al electorado en términos de las políticas que va implementando. Para ir, digamos, ya tratando de hacer la síntesis de esto, no, antes voy a ir con otra pregunta, que de hecho me había surgido hace un rato, pero no se me dio la oportunidad de hacértela. Em, el voto extranjero. El voto extranjero, que, por ejemplo, en Santiago impactó mucho, me lo contaban, como te comenté recién, que los vocales de mesa veían y una me decía, un tercio casi de mi mesa eran extranjeros, tenían el RUT 24 millones y así, digamos, se hacía la identificación, y llamaba mucho la atención. Muchos también que llegan con problemas de encontrar trabajo, dificultad, especialmente la comunidad venezolana, que tiene ahí un tema con la embajada, en fin,
que problematiza mucho el tema de papeleo en Chile. Es una comunidad que hay que ponerle atención en las elecciones venideras, forman parte de estos nuevos votantes que ustedes analizaron. ¿Hay una relación o hay que abordarlos como fenómenos distintos en el estudio en el que ustedes, por ejemplo, pudieron extraer? ¿Tienen las mismas inquietudes? ¿Piensan lo mismo? ¿Hay líneas comunes y líneas a distinguir? ¿Cómo lo es ese fenómeno? Sí, súper interesante dado la legislación actual. Ujú. Es un tema que nosotros no vimos en el estudio, fue solamente nos concentramos en personas que eran chilenas, Ya. pero solamente voy a dar un dato. Santiago es una de las comunas en la región metropolitana que tiene una menor participación electoral. La participación electoral de Santiago es 64,88, siendo que el nacional fue cerca de Por ciento. 85%. Es más baja que en Lo Espejo, que fue 85,46%. No sabemos si, y habrá que ver los microdatos cuando los libere el CERVEL en un tiempo más, si ese ausentismo, porque Santiago tiene un padrón electoral que son, no me acuerdo la cifra, pero creo que son 2 dígitos de personas que no nacieron en Chile. Ujú. Entonces, no sabemos si esas personas no concurrieron a las urnas. Es un tema que es importante porque Chile está cada vez siendo una sociedad más multicultural, donde tenemos más personas, y la legislación actual permite que luego de cierto tiempo estas personas puedan votar. 5 años, si no me equivoco. Exactamente, 5 años de residencia. Pero no sabemos si eso va a cambiar. Hay proyectos de ley actualmente en curso en el Congreso Claro. que están pidiendo aumentar los requisitos para votar. Entonces yo creo que es una noticia en desarrollo. Quería comentarte respecto a la participación electoral otro tema. En general, cuando había voto voluntario, había lo que se llamaba este sesgo de clase que decía al principio en términos de quiénes concurrían a votar. Claro. Y veíamos que en el cono de alta renta de Santiago, es decir, Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, la participación electoral era mucho mayor que en comunas de sectores populares como Lo Espejo y otras del cono de la parte periférica de Santiago. En esta elección, al parecer, esto habría cambiado, porque te decía, Lo Espejo, La Pintana, 86%, Maipú, casi 90% participación electoral, Vitacura, 76%, Las Condes, 75%. Pareciera que en ese se invirtió, como se bajó la multa, y en esas comunas habían casos recordemos que en Vitacura hay problemas de corrupción, Sí. en Las Condes está el problema La alcaldesa Peñalosa. de Vitacura, la alcaldesa Peñalosa, el tema de Marcela Cubillos con la Universidad Claro. San Sebastián. Entonces, mucha gente dijo, ¿sabéis qué? No ir a votar en esta elección, pago las 31 lucas, Claro. y se invirtió esa participación electoral. Entonces, es un tema también, acá los resultados, estamos muy próximos a las elecciones y hay que ir viendo, hay mucho material para ir analizando, pero ese es uno de ellos, se invirtió y la participación electoral en el cono de alta renta fue un poco menor que en otras comunas de la región metropolitana. Ahora sí, para hacer la síntesis, una pregunta más directa y más al hueso. ¿A quién beneficia el voto obligatorio en concreto? ¿A qué sector político? Ha habido mucha discusión, sobre todo ahí en el café. Muchas personas de distintos signos políticos muchas veces se están replanteando, no, acá debería volverse a empujar el voto voluntario. Me tocó estar en una urna donde nadie sabía por quién había que votar. ¿A quién beneficia finalmente este caos? No necesariamente pensando en los resultados, porque si uno lo ve y haciendo las conclusiones, sumando por aquí por allá, como que la sensación general quedó como que todo esto fue más o menos un empate. O sea, obviamente comparado con el 2021, el oficialismo se sintió como más, como perdimos algunas comunas, en fin, pero como que todo quedó más o menos equilibrado en fuerza, como que se perdieron comunas acá, no sé, pienso yo, el Chile Vamos gana Santiago, pero pierde Puente Alto, y así, uno empieza a sumar y restar por todos lados, y da una sensación de empate, queda como una sensación de empate. Pero quería hacerte esa pregunta, ¿quién crees tú que a partir del perfil de votante beneficia esto o es algo que va a ir cambiando de elección a elección? O sea, dependiendo de quién esté arriba, va a empezar a beneficiar a la oposición y así vamos a ir cambiando. En la pregunta del millón, yo creo que primero lo que tendría que decir es que hace que el electorado, como la gran mayoría de los nuevos votantes,
que votan con voto voluntario son de sectores populares, hay que preguntarse cómo piensan esas personas y hay que aproximarse a sus vidas cotidianas. Y lo que nosotros vimos en el estudio es que no son extremistas. Chile tuvo un ciclo electoral, que tuvimos muchas elecciones en los últimos 4 años, donde por un lado tuvimos una aventura más hacia un lado, no resultó, tuvimos una aventura hacia el otro lado que no resultó. Los analistas dijeron esto del péndulo, somos como bipolares. Nosotros estamos en contra de esa tesis y creemos que lo que predomina es el ganar sin perder, es una lógica pragmática. Ok, esto no me resultó, no me sirve, me pone en riesgo lo que yo gané, voy a votar por el otro también va a una aventura muy a la derecha, no quiero esto, voy. Hoy día volvimos a un escenario preestallido, uno podría decir. Elecciones 2016 más o menos, donde hay una correlación más o menos equilibrada dentro de la centroizquierda y dentro de la centroderecha, con la diferencia que el centro político, amarillos, demócratas, No ganaron, prácticamente no. desaparecieron, no tienen nada, algunas consejerías, más allá de... Y es increíble porque prácticamente no tienen representación en cargos, pero tienen una alta presencia en medios de comunicación. Sí. Entonces eso es un tema también a observar. Entonces, primero, no aventuras extremistas no son extremistas, son pragmáticos y por lo tanto alguien que me solucione gestión, tuve ahí una convergencia hacia, no hacia el centro, pero hacia posturas, no sé si moderadas, pero que no son extremistas. No son aventuras refundacionales. Ahí tenéis, todo el mundo decía qué iba a pasar con republicanos, que republicanos iban a pasar máquina dentro de la derecha y que iban a ser el primer partido. Hoy día el primer partido dentro de la derecha es Renovación Nacional, que dentro de todo, de los 4 que hay, está más tiradito más hacia el centro que hacia la derecha en comparación a la UDI y a los republicanos. Entonces el voto obligatorio va a producir una exclusión, yo creo, electoral de los extremos. Eso es el primer tema. Segundo, lo que nosotros vimos en el estudio es que los sectores populares son más bien conservadores. Y esto lo miramos a través del género, de cómo se relacionaban con los cambios de género. Y en los hombres particularmente son bastante machistas, son bastante homo y transfóbicos. Las mujeres también no están tan... Hubo una crítica, se saturaron los grupos, como se dice técnicamente, respecto a las funas, todo en contra de las funas. Entonces, ¿y eso qué es lo que es? Es que son extremos. Ellos hablaban de los extremos, del extremo del feminismo y el machismo. Quería volver con la democracia. El sector popular valora altamente la democracia. Nosotros hicimos los focus groups un poco después de la elección en Venezuela y por lo tanto estaba todo esto. Y una de las cosas positivas de vivir en Chile era que Chile era más democrático que otros países y que por eso la gente se venía acá. Valoran el voto, valoran la capacidad de elección, valoran la libertad de expresión, pero critican que no funciona. Entonces, de nuevo, funciona la democracia como ideal arriba, como funcionamiento en la vida práctica que se conecte con mis problemas de una vida difícil, donde la plata no alcanza, ahí la política está al debe. Entonces también va a forzar de que la política presente candidaturas y programas que resuelvan los problemas cotidianos de las personas. Entonces yo no sé si va a beneficiar a alguien en particular, sino que yo creo que quien toque la fibra en términos de una narrativa de futuro que permita ganar sin perder es quien va a posicionarse en las próximas elecciones como ganador. Para cerrar, porque nos quedan ahí ya 3 minutitos, ¿cómo ves, cómo dialoga? Porque tú me decías, bueno, estos sectores, estos nuevos votantes no son extremistas, valoran la democracia, pero por otro lado tenemos encuestas que nos están diciendo que las personas están más dispuestas a dejar sus libertades y sus derechos de lado para un gobierno más autoritario, por ejemplo, o que en el fondo solucione el problema de la seguridad, la delincuencia, en fin. Hay un vínculo ahí, hay algo que no se toca, eso como una pregunta, y la segunda es, ¿qué pasa con las fórmulas populistas ahí? ¿Cómo entran? ¿Cómo tocan esa fibra? ¿Tienen futuro en Chile o más bien, porque, por ejemplo, el otro día también en un debate ahí en Radio La Clave, yo planteaba esta idea de que en los últimos 10 años aparecen las alertas populistas, que Chile es caldo de cultivo para el populismo, pero cada vez que hay que tomar la decisión, se opta por las opciones democráticas. No pasa el Milei en Chile, o no ha pasado hasta ahora, a lo mejor
yo me estoy equivocando, estoy cantando victoria antes de tiempo, pero hasta ahora lo que hemos visto es que no ha pasado. ¿Cómo dialoga con esas dos cosas el estudio que ustedes hicieron? Sí. No, dialoga muy bien. Mira, yo creo que también las aventuras populistas son aventuras que me pueden hacer perder lo que yo he ganado. Entonces, yo creo, mira lo que pasó con... Hay riesgo. Hay riesgo, hay incertidumbre. Acá hay una lógica cultural que se ha instalado durante 40 años, que la gente ha aprendido a vivir con todas las precariedades que eso tiene. Ya le saben el jueguito a la manivela. Entonces, perder, que te cambien la manivela, me puede hipotecar todo lo que yo he ganado. Entonces, además, las elecciones cada vez son más emocionales y cada vez son más circunstanciales. Mira, hace 2 años, 1 año, toda la gente pensaba que Kast era el próximo presidente de Chile. Sí. Hoy día eso nadie lo podría sostener, y menos después de los resultados de ahora. No sabemos qué hubiera pasado en Santiago si no pasaba lo de las Molotov en el Instituto Nacional Barro Arana. Son cosas súper contingentes. Cada vez pueden ir pasando cosas y eso sí va a cambiar la preferencia electoral. Entonces yo creo que, dado que no están para aventura, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, que no están para aventura extremistas, el populismo es un extremismo. Entonces yo creo que no hay tanto caldo cultivo como tú dices. Y respecto a lo de la encuesta, efectivamente, la encuesta, yo he trabajado mucho en ella, tienen su límite, son muy buenas en decir cosas, pero tienden a forzar posiciones dicotómicas por la naturaleza misma del instrumento. Claro. Lo que nosotros vimos respecto a la autoridad, lo había comentado al inicio, es muy cierto. Como Chile va en declive, lo ven en declive, donde hay un desorden que va más allá de la inseguridad, de la delincuencia, y tiene que ver con la familia, con que hay otras personas. Hay más de 1,5 millones de personas que son distintos, que antes no habían, y que también hay la percepción mitológica de que los inmigrantes se les dan cosas gratis que a ellos no se les dan. Entonces dicen, pero ¿cómo? Ellos vienen acá y me dejan más bajo todavía de lo que estaba. Hay una inversión de la jerarquía. Claro. Pero cuando tú ves el tema de la autoridad, no es que quieran autoritarismo, esto nosotros lo medimos. Yeah. Precisamente, lo que la gente quiere es autoridad. Es el ejercicio presidencial, particularmente, porque es el gobierno el cual tiene que ejecutar cosas. Saben muy bien que es el ejecutivo el que hace las cosas. Como tienen que ejecutar cosas, quieren un ejercicio de la autoridad que ordene lo que es la situación actual que perciben como desordenada. Entonces, no es que la gente quiera más autoritarismo, sino que ejercicio de la autoridad, que son dos cosas muy distintas. Perfecto. Bueno, Sebastián, oye, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en tercer turno. Muy interesante, nos ayuda también a entender estos resultados que tuvimos en el fin de semana que se está comiendo. Yo me imagino que hasta Halloween va a estar todo el mundo hablando de este tema. Le mandamos un saludo ahí a todo el chat. Flores Muga va a estar de vuelta mañana, para ahí a Sonia que le manda saludos. Y nada, nos despedimos. Recuerden suscribirse, darle like a esta conversación, compartir, comentarle a sus amigos que está este canal de streaming, el primer canal de streaming de Chile, Turno. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.